introducción un poco a la actividad, contarles que eso, con las compañeras de la Jaureche que estudiamos Ciencias de la Educación, que somos, bueno, las Sofis, Mica y yo, hace mucho tiempo teníamos ganas de, digamos, nos encontramos siempre en el transitar de la carrera y de nuestras reuniones y de las conversaciones que se dan alrededor de también de la trayectoria de cada una estudiando ciencias, viendo, digamos, nos encontramos con esta relación muy, muy palpable en la cotidiana de la carrera entre las ciencias de la educación y también los institutos superiores de formación docente. No tanto quizás como un objeto de estudio en la cotidiana de nuestra carrera, pero sino más bien como un espacio que habitamos o que en el cual circulan muchas personas que también transitan la carrera de ciencias de la educación. Digo, muchos estudiantes que terminaron de estudiar un profesorado o que están terminando y que conocen a un docente, una docente que les dice tenés que anotar a ciencias y seguir estudiando ciencias y vienen a la carrera y se anotan y la arrancan y están terminando una y empezando la otra. O muchas que se graduaron de un instituto y que empezaron, digamos, 1 o 2 años después, empezaron a estudiar ciencias para seguir formándose en lo que sería como a gran escala el campo de la educación. Eh, o también docentes de larga trayectoria que se formaron en un instituto y que son docentes gracias a la formación de los institutos superiores de formación docente y que después de también muchos años de oficio y de trabajo deciden seguir formándose y empezar la carrera. Y nos preguntábamos si existe un reconocimiento de esa circulación entre lo que es la formación en la universidad y en la carrera de ciencias de la educación, en nuestro caso en la UNLP, y en los institutos de formación docente, digamos, si esa circulación eh, se deja ver o de qué manera se deja ver, cómo podemos recuperarla también, cómo podemos profundizar, qué podemos retomar de esas vinculaciones, en tanto que somos capaz los mismos sujetos que vamos y venimos de los mismos espacios, como también los mismos saberes, ¿no? Que a veces nos pasa que compartimos cursadas con compañeros, compañeras que nos dicen yo esta materia ya la estudié en el instituto, o este autor, esta autora la conozco, o este profe, esta profe también la conozco, fue mi profe antes. Cómo se dan esas relaciones, qué podemos recuperar de eso, eh, cómo nos representa potencialidades, limitaciones, digamos, ahí hay como preguntas abiertas que nos parece también interesante que las charlemos entre, digamos, tomando una voz ahí también activa nosotros como estudiantes de la carrera, contando cómo vivimos nada, esas circulaciones, esas vinculaciones, y también contando con la participación en este caso, de la Pocha, yo sé que formalmente correspondería decir Silvina, eh, que es profe de prácticas de la enseñanza, que es una materia del 5.º año de nuestra carrera, y bueno, como para hacer una breve presentación, pero además, bueno, eso es una compañera de las graduadas de nuestra carrera, para también tener quizás esa visión que nos permite, bueno, profundizar un poco en cómo quizás desde las prácticas se elabora eso, o cuáles son o tener algunas puntas más, algunas aristas más para pensar esa relación y esa vinculación. Y la idea es que podamos intercambiar, digamos, que nos vayamos con preguntas, que nos vayamos, o que comentemos lo que nos parece y que contemos cómo hemos transitado esas relaciones en nuestra trayectoria con la carrera, sea más corta o más larga, eh, y así también como para compartirlo y para tener un poco de intercambio en ese sentido entre todos. Así que si les parece, yo, Pocha, te paso la palabra y te escuchamos y intercambiamos. Ay, y podemos intercambiar un poco sobre eso. Buenísimo. Bueno, gracias Sol, gracias mediante tu intermedio, gracias a las compas que lo organizaron, a las compas que hicieron posible que nos encontremos. Justamente ya el hecho de generar una consigna para encontrarnos es muy valioso en estos tiempos. Yo al menos estoy disfrutando mucho de las posibilidades de estos encuentros en los formatos que sean, ¿no? Porque me parece que nos apoya
que es muy sano hacerlo, ¿no? Porque lo extrañamos mucho más. Así que en primer lugar, bueno, agradecer la invitación. Creo que de estos eventos, de estos encuentros, siempre, bueno, los saldos son siempre grandes como para ambas partes, pero siempre me queda la sensación de que en el caso de que me ocupó un poquito hoy a mí, de ser la invitada para iniciar esta conversación, siempre los saldos son mayores, ¿no? Porque le permite a una como volver a revisitar cosas que sabemos, que construimos con otros, preocupaciones que transitamos de manera colectiva, por suerte, no individuales, saberes que no son de manual, sino que son los que nos preocupan desde las prácticas. Entonces, en ese sentido, siempre me parece que el saldo mayor es a quien le permite como volver a pensar en para quiénes es esta conversación, con quiénes nos vamos a vincular, con quiénes vamos a pensar estos problemas que están siendo como disparadores en el conversatorio de hoy. Así que en ese sentido, bueno, mil gracias. Primero, nobleza obliga. Y en segundo lugar, otra cuestión que me gustaría hacer como aclaración también antes de empezar es, como bien Sol decía, soy parte de una cátedra y desde ese colectivo de cátedra es que también hoy estoy un poco acá, independientemente de que esté yo sola. Digo, nadie piensa sola, nadie piensa solo, no producimos solos, no tenemos preocupaciones por orientación divina, ni mucho menos, tenemos preocupaciones porque compartimos proyectos colectivos de enseñanza, institucionales, en el que también ponemos ganas, deseo, preocupaciones, muchos ciclos lectivos, como es también el caso en la cátedra de prácticas, que año tras año reeditamos lo que hacemos y como lo hacemos con muchos de ustedes. Y eso también es como de un crecimiento enorme para la cátedra y para las posiciones que hemos ido asumiendo en la materia. Desde ese lugar, dejar dicho que si bien voy a estar yo aquí hablando, uno habla también en nombre, ¿no?, de esas posiciones y esos colectivos en los que trabaja. No me pertenecen las cosas que en todo caso pondré acá como disparador para conversar, sino que forman parte de reflexiones que afortunadamente me anteceden y que se han ido construyendo a lo largo de la historia. En particular la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza, que está a cargo de Marina Barcia, que es la titular, está a cargo ya desde hace 20 años. Entonces, bueno, el conjunto de discusiones que se han ido plasmando en la propuesta educativa que hoy existe es un punto de llegada, digamos, es un punto de llegada y desde ya está siempre también en cambio en función de las distintas dimensiones que van atravesando toda propuesta de enseñanza. Así que eso me parecía como importante decirlo inicialmente porque los espacios de cátedra en nuestra universidad son la forma en que se estructura la enseñanza y son un espacio natural, por excelencia, de formación y de socialización profesional, y de eso también aprendemos muchísimo. Así que en ese sentido es muy importante para mí dejar dicho esto desde el inicio. En lo que hace a los temas, digamos, o al tema que propusieron para iniciar este conversatorio, yo me tomé el atrevimiento de organizarme, digamos, como tres grandes ejes, que son los que a mí me gustaría compartir como inicio de esta conversación, que ojalá funcionen como tales, pero tenía la intención un poco de ordenar y a su vez como buena deformación profesional, de ir desarmando un poco el título que nos convocaba, ¿no? Que me parecía súper interesante porque justamente hay que explicitar esas relaciones entre institutos y entre nuestra carrera, hay que hablar de ellas, hay que fortalecer esas relaciones, hay que decir mucho con todos los objetos y los saberes involucrados. Entonces, en ese punto me parecía que el título englobaba la complejidad que merece el tema y a su vez permitía armar como distintas líneas, obviamente, para discutir. Pero bueno, yo me agarré como de tres y desde ese lugar les voy a compartir, que me armé como un pequeño guión para mí, un machete, pero desde ese lugar quería compartir para en todo caso dar inicio a la conversación con esas discusiones instaladas y además, obviamente, con las que quieran traer aquí. Los voy a presentar primero y después me meto un poquito más a fondo en cada uno. El primer eje que yo pensaba pretende analizar o empezar a analizar, ¿no? Obviamente no va a ser de manera acabada, esta relación entre institutos superiores de formación docente y ciencias de la educación, ¿no? Tal como el título lo indicaba. En ese sentido, las primeras preguntas que me surgían era, bueno, ¿por qué analizar esta relación? ¿Qué es lo que está en relación? ¿Cómo es esa relación? Para ser más estrictos, uno podría decir, bueno, ¿en qué oportunidades de la formación estas dos instituciones
instituciones, FASE y los institutos de formación docente se ponen en diálogo a propósito de cuáles propósitos, siempre fue así esta relación, ¿no? Y en ese sentido, cabe hacer una aclaración inicial, que es que preguntarnos por esa relación no tiene como intencionalidad, lo voy a decir por la negativa, no tiene como intencionalidad valorar esa relación, es decir, si es buena o mala, si antes era mejor y ahora es peor, si viceversa. No tiene como objetivo valorarla, y mucho menos normarla, ¿no? No normalizarla en el sentido de cómo debería ser esa relación. Sino en primer lugar tiene como propósito comprenderla, es decir, traer algunas dimensiones históricas, institucionales, más curriculares, para comprender en todo caso cómo está siendo esa relación hoy, cómo está siendo esa relación en las coordenadas actuales también, ¿no? En que institutos y universidad se ponen en relación para la formación docente. Podría atreverme a decir que voy a intentar correrme de cómo debe ser esa relación para pensar en cómo está siendo. El segundo eje tiene que ver también, como sostienen muy bien en el título del conversatorio, con echar un poquito ahí de luz y trabajar algunas cuestiones en relación a los vínculos y a las circulaciones de sujetos y saberes. Sujetos y saberes entendidos como los pilares fundamentales de toda propuesta de formación en las prácticas docentes, es decir, ubicarlos, reconocerlos, pensar a partir de ellos y con ellos, con esos saberes y con los sujetos que se ponen en juego en esa relación entre institutos y universidad. Y el tercer y último eje que me propondría para abrir esta conversación, también sumamente atrevida, pero con la intencionalidad de enriquecer esa discusión acá, tendría que ver con plantear como algunos desafíos, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos que pensar esta relación nos convoca? ¿Cuáles serían los desafíos que estos sujetos y estos saberes nos interpelan, nos devuelven, nos hacen preguntas, nos obligan a seguir pensando en esta relación siempre cambiante, siempre situada en sus coordenadas históricas, institucionales, sociales, ¿no? Como para no cerrar la complejidad, sino abrirla. Así que en ese sentido pensaba que esos desafíos pueden ser como el disparador para empezar la conversación, obviamente sin ánimo de que los ejes anteriores también sean vueltos a traer. Y en ese sentido también ubicar una aclaración que hice al inicio, que tiene que ver que en mi repaso por los tres ejes, las perspectivas y las posiciones de las cuales también voy a compartirlos desde ya, que tienen que ver con mi inscripción en la cátedra de prácticas, pero no es solo una inscripción formal, digamos, sino que es un posicionamiento que es conceptual, que es metodológico, que es epistemológico también, acerca de cómo creemos que vale la pena o cómo creemos que es la mejor manera de trabajar en la formación en prácticas. Como ustedes saben, la formación docente se compone de muchos saberes y la formación en prácticas es una de ellas, y es desde allí que desde la materia, en todo caso, traeré algunos aportes para poder pensar en esta relación. Bueno, para empezar con el primer eje que yo les decía, tiene que ver con ubicar esta relación, siempre fue así, no fue así, bueno, ¿en qué contexto esta relación se da? Lo primero que a mí me urgía hacer era como contextualizar, hacer una contextualización más macro, ¿no? Nuestro profesorado, el profesorado en Ciencias de Educación, además de que tiene más de 100 años y fue uno de los primeros de la UNLP, actualmente es uno de los 37 profesorados que tiene la UNLP, ¿sí? La Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación es una de las 5 facultades, de las 17, que forma profes. Eso nos permite hacer como una ubicación en un contexto más macro, y también nos devuelve la pregunta acerca de qué relaciones los distintos profesorados en la universidad, una universidad tradicional en la ciudad de La Plata, emplazada desde hace más de 110 años, bueno, qué relaciones, digamos, allí existen y de alguna manera cómo se emplaza la universidad en la formación docente y viceversa, ¿no? Porque la larga tradición de la universidad en la formación de profes universitarios no solo está dada por el profesorado en Ciencias de la Educación, y por tanto esa vinculación excede a Ciencias de la Educación. Es una vinculación que las distintas facultades, al menos 5 de ellas, estarán en constante diálogo o apertura en relación a esas otras instituciones que forman. Pensaba en esto para ubicarlo en su contexto más macro, y a su vez permitirme hacer una lectura. En principio sería solo una condición objetiva, y es que las prácticas de la enseñanza en esos otros profesorados también se ubican al final de la carrera, como en la nuestra. En general es una materia anual, y en general
aparece prácticas de la enseñanza sola o la didáctica especial y la práctica de la enseñanza. La didáctica especial sería la didáctica específica de ese campo. Por ejemplo, en psicología, didáctica especial y práctica de la enseñanza en psicología, o en historia, o en socio, o en trabajo social. Digo, ahí los distintos profesorados lo han resuelto de distintas maneras, pero en general son materias anuales, se ubican al final del recorrido y tienen como correlativa directa o como parte de la materia la didáctica específica de ese campo disciplinario. Por el momento no me atrevo a decir más nada de esto, quiero decir, no quiero decir si esto está de nuevo bien o mal, si sería deseable que haya más prácticas, si sería deseable que esté en el primer año. Por el momento es una descripción que hace a una descripción más macro de los profesorados de la UNLP. Hay un proyecto de investigación en nuestra carrera, existió un proyecto de investigación en nuestra carrera, que estuvo a cargo de Julia Silver, que fue una pedagoga que hizo escuela en nuestra carrera. Julia Silver falleció ya hace como 8 años seguro, 9. No, sí, 9 años seguro, o 10. Y entre los proyectos de formación, digamos, que tuvo a cargo, uno de ellos fue un proyecto de investigación en el que Marina Baxia, la titular de la cátedra, fue parte, digamos, de ese proyecto. Y ese proyecto se propuso, de alguna manera, reconstruir las tendencias pedagógicas presentes en los planes de estudios y en los programas de nuestra carrera desde su creación. El corte que ellas hicieron en su momento fue un corte cronológico, digamos, entre 1959 y 1984, la vuelta a la democracia, y la intencionalidad que tenía era poder analizar las marcas, las huellas, los legados formativos en la formación de profes en esos años. Digo esto porque en su momento este proyecto lo que puso luz, por decirlo de alguna manera, donde echó luz, tenía que ver con que la exploración de los planes de estudio de profesorado en ciencias de educación permitió dar cuenta de una lógica clasificatoria y más instruccional y deductiva también, ¿no? De que tradicionalmente los espacios de práctica se ubicaban al final de una formación. Y el presupuesto es que deberíamos de saber una serie de saberes más teóricos y más conceptuales y reflexivos para luego intervenir en un ámbito de formación, en un ámbito profesional. Eso corresponde, quienes están estudiando epistemología, que hoy Sol decía, a una lógica deductiva clásica, ¿no? De organización de los saberes. Esa es una forma, ¿sí? No la hegemónica, la que más tradición ha tenido, pero es una manera de pensar la formación en práctica. Y traigo este cachito de la historia para reponer que el posicionamiento desde nuestra cátedra, aún contando con que eso es una condición objetiva y existente, porque nuestra materia está al final de un recorrido, es tratar de hacer los esfuerzos no solo para visibilizar, sino para resignificar esos legados que de alguna manera permean y configuran cómo pensar las prácticas de la enseñanza y por ende cómo formarnos en ellas. En este sentido, el posicionamiento asumido desde la propuesta de la cátedra, obviamente no es casual, no es descontextualizado de todo esto que estábamos conversando. Como les decía, es un punto de llegada de posiciones, de investigaciones, también de memoria pedagógica de nuestra propia carrera. Y es desde ese lugar que intentamos correr de posiciones más deductivistas, ¿no? Y asumimos a las prácticas de enseñanza no solo como un objeto de estudio, sino también como un ámbito de intervención profesional, donde ahí la relación teoría-práctica, desde ya, que es, digo, muchos de ustedes lo han trabajado, lo estarán trabajando, lo están estudiando, lo van a estudiar a lo largo de toda la carrera, según los momentos en los que estén, pero es un organizador medular, ¿no? De este plan de estudios y en particular de la preconcepción que históricamente marcó la formación de profes en ciencia de educación en nuestra universidad. Digo, tiene algunos elementos que nos permiten comprender más allá, ¿no? de esa relación, que ahora un poquito vamos a trabajar. Desde la cátedra asumimos las prácticas de enseñanza como prácticas sociales, como prácticas históricas, como prácticas complejas. Esta asunción, esta posición es conceptual y es epistemológica a la vez, es metodológica también. Digo, nuestra propuesta de enseñanza va de la mano de pensar cómo hacer para corrernos de esos lugares más heredados y para instituir otras dimensiones que son potentes y que son complejas de las prácticas de la enseñanza y que se alejan de posiciones más simplistas o aplicacionistas de que hay que saber, de que hay que hacernos de unos saberes profesionales para luego intervenir, ¿no? Bueno, ahí hay posiciones que de alguna manera
nos ubican la importancia de poder ir corriéndonos y tomar también los aportes de esas posiciones para pensar desde la complejidad nuestra propuesta. Actualmente, y hablando un poco de esta pregunta inicial que hacíamos acerca de la relación, la cátedra trabaja con más de 40 graduadas en ciencias de la educación y otras profesiones afines, podríamos decir, que ocupan espacios y con las que compartimos campos de enseñanza, y que año tras año, aproximadamente también, desde la cátedra se ofrecen entre 50 y 60 espacios para hacer las prácticas. De 50 y 60 espacios curriculares, diríamos, ¿no? Materias, asignaturas, talleres, bueno, espacios curriculares en los que, como profes entiende de educación, podemos trabajar. Esos 50 60 espacios se distribuyen en el sistema educativo de La Plata y Gran La Plata, tanto en el nivel secundario, en escuelas de educación secundaria de La Plata y las afueras del casco, y en todos los institutos de formación docente de la ciudad y también del distrito de Ensenada actualmente. Hemos tenido también trabajo, pero no actualmente. Estas instituciones, bueno, seguramente los conozcan, quienes hayan hecho sus pasos en otra carrera también les van a resonar, porque quizás lo hicieron también en alguno de esos institutos. Son el Instituto 17, el 9, el 95, el 96 y el 97, que son los normales respectivamente 1, 2 y 3. La Escuela de Teatro de La Plata, la Escuela de Danzas Clásicas, el Conservatorio Gerardo Girardi, el Instituto 136 de Ensenada, y a partir de este año el Instituto 210, que es un Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, conveniado con UPCN, con un gremio, pero que es de creación más reciente, por decirlo de alguna manera. Creo que tienen 5 o 6 años. Bueno, a partir de este año también allí, en los distintos profesorados que tienen, vamos a estar compartiendo los espacios de formación con nuestros practicantes. Digo esto porque esta relación también es un punto de llegada, y es un punto de llegada en relación al trabajo, al sostenimiento y a la consolidación y al reconocimiento del trabajo profesional de colegas y de compañeros graduados en ciencias de la educación que trabajan en el sistema educativo. Y viceversa, ¿no? De esta relación voy a hablar un poco ahora, Sol algo anticipaba también, no son relaciones unidireccionales, esos docentes y esos estudiantes forman parte de los institutos y forman parte de las facultades, de la carrera, digo, circulan, como bien decía, en los distintos espacios porque sus identidades también están constituidas en esas distintas instituciones. Voy a avanzar un poquito más en eso a partir del segundo eje que les anticipaba, poder problematizar algunas dimensiones de los sujetos y los saberes en los institutos superiores de formación docente y en la carrera. Hay, como les decía recién, hay como un legado histórico, ¿no?, en nuestro campo que plantea la decisión de la práctica educativa, o que ha planteado y sostenido la decisión de la práctica educativa entre quienes la piensan, la estudian, la teorizan y quienes la ejercen, la practican, la habitan en las instituciones, en otras instituciones, ¿sí? Sobre ello, decíamos, mucho estudiamos en la carrera, mucho podemos encontrar en referentes de nuestros campos nacional, digamos, e internacional. Yo solo me voy a detener en identificar algunas marcas que se imprime o que he impreso y en los legados de tener relación para situar los sujetos y los saberes en el campo específico de ciencias de la educación. En este sentido, y porque es de una preocupación enorme también en la cátedra, por esto mismo que planteaba inicialmente, ¿no?, de cómo se llega a prácticas de enseñanza, luego de 4 años como mínimo de carrera, y luego de la identificación de cierta ausencia, entre comillas, de prácticas de la enseñanza previas. Desde la cátedra hace ya varios años que, en dirección de fortalecer este trabajo con los institutos y con los docentes que en ellas nos reciben y trabajan acompañando en la formación de nuestros practicantes, trabajamos la idea de comunidad de prácticas. Con comunidad de prácticas nos referimos a la posibilidad de construir los distintos sujetos, de sostener y de fortalecer unos vínculos que son institucionales. Y en esto quiero ser bien explícita. Cuando uno dice institucionales, dice que va más allá de las voluntades de las personas, ¿no? Digo, esos vínculos no están sostenidos solo por la buena relación de Marina, de Susana, nuestro, con colegas de otras instituciones. Está sostenido con trabajo y está sostenido desde la convicción de que la función de conformación, además de ser histórica en nuestro sistema educativo, tiene una función ineludible en el ser docente, ¿no?, en el hacernos docentes. De eso nos agarramos, de eso
con trabajo, y es desde allí que esta idea de comunidad de prácticas nos funciona para representar quiénes somos y qué saberes ponemos en construcción en esos distintos espacios de enseñanza y de formación. Decir, en primer lugar, que esta comunidad involucra desde ya a las docentes de la cátedra, a los estudiantes del profesorado en ciencias de la educación, que escucharán decir muchas veces los practicantes, las practicantes, a los docentes conformadores que reciben a esos practicantes en los espacios que eligen para hacer sus prácticas en cualquiera de estos institutos o escuelas, los estudiantes de esas carreras, nuestros practicantes van a enseñar a otros estudiantes de otros profesorados, sumado a lo que podríamos decir el reconocimiento de otro conjunto de sujetos, que son los inspectores digitales, regionales, del nivel, directivos, supervisores, toda la gran comunidad que hace, condiciona, posibilita que esas prácticas sean posibles. En esta comunidad se produce fundamentalmente un fuerte acompañamiento de una práctica de enseñanza que es específica en los saberes propios del campo, ¿sí? Digo, ahí hoy Sol planteaba algo que para nosotros es crucial, y es cómo volver evidente y volver necesaria la formación del saber de esos campos, independientemente o más allá de las formaciones previas de nuestros estudiantes, ¿sí? Es con estas otras trayectorias previas que en todo caso el campo de ciencias de la educación se resignifica, se actualizan las discusiones, se vuelve más interesante, pero sin dejar de reconocer que allí hay un campo que es específico de nuestra función y de nuestro profesorado. Aún esto, ¿no? Desde el reconocimiento de que buena parte de nuestros estudiantes prácticamente se mantiene como la mitad y mitad, ya son docentes, pero la otra mitad es la primera experiencia docente, ¿no? Que suelen tener esta materia. Esta comunidad también implica la iniciación de la docencia con otros. En ese sentido nos ocupamos muchísimo, dedicamos muchísimo tiempo a realizar esa práctica en las condiciones lo más cuidada posible, pero fundamentalmente acompañada, tratando de generar, ¿no? Como las mejores condiciones de posibilidad que estén a nuestro alcance de revertir para que esa práctica pueda ser una práctica significativa para quien la realiza. Y en tercer lugar, y ahí aparece una dimensión que es crucial para nosotros, que tiene que ver con cómo seguir avanzando en la producción de conocimientos situados sobre las prácticas. Situados también, en sentido amplio, situados institucionalmente, situados curricularmente, situados profesionalmente, pero fundamentalmente situados de la propia experiencia docente de quien realiza las prácticas. Esto para nosotros es fundamental, esto es una ausencia que muchas investigaciones también han evidenciado, fundamentalmente todo el grupo de Silver que mencionaba hoy, digo que se ha evidenciado en el sentido de poder advertir que la sistematización, la circulación y la legitimación de los saberes producidos en la práctica ha estado históricamente desjerarquizado por sobre la producción de otros saberes en otros campos. Y eso es una condición que hay que advertir porque es necesario de transformarla, quienes creemos en ello, y también de visibilizar las diversas inserciones profesionales en las que decidimos trabajar y en las que decidimos trabajar en nuestra práctica profesional. En este sentido, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo esas posiciones, digamos, que son conceptuales, que son epistemológicas, que son metodológicas, cómo se materializan en la propuesta? ¿Cómo toman forma en la propuesta didáctica de la cátedra? Sin ánimo de modelar eso, pero sí con la intención de compartir un poco lo que venimos haciendo y qué cosas nos parece valioso sostener como parte de la propuesta. La primera cuestión que yo me atrevería a decir es que tratamos de tensionar a lo largo de toda la cursada siempre esta supuesta aplicabilidad, ¿no? De que a practicar se llega luego de saber un conjunto de contenidos teóricos que están respaldados en diversas ciencias de la educación. En segundo lugar, nos parece que es central poner en juego los saberes de las trayectorias educativas, no solo las relativas a la carrera, sino los de la militancia, los construidos por fuera de la fase, los laborales, los que se construyen en otros ámbitos educativos, no necesariamente escolares, con distintos grados de formalización. Decíamos recién, la mitad de nuestro estudiantado ya trabaja en el sistema educativo. Son preceptores, son directivos, son inspectores, son docentes de nivel inicial, primario, secundario. Esos saberes forman parte. Aún así también hay saberes específicos en nuestro campo, y en ese sentido nos parece que es necesario ponerlos en juego con esos saberes construidos previamente, con esos saberes y problemáticas con las que diariamente se encuentran en sus aulas, en los niveles en los que trabajan,
en los espacios en los que transitan en el marco de su formación. En ese sentido, tratamos de poner en juego propuestas que pongan a nuestros estudiantes a la vez que se sientan implicados en esa práctica que van a hacer, que también puedan objetivarla, porque todos somos sujetos de educación, todos tenemos una biografía escolar, todos tenemos un paso y unos lentes con los cuales mirar lo educativo. Entonces, ese ejercicio de distanciamiento y de involucramiento, a su vez, en pensarse y en situarse como docentes en el nivel superior, en este caso, que es un poco el eje de la conversación de hoy, nos parece que es un ejercicio a sostener a lo largo de toda la materia, porque hace o configura a los saberes que pueden ser posibles de ser construidos en el marco de la práctica. En tercer lugar, poniendo en valor los saberes que otros profesionales en ciencia de la educación, ex practicantes, construyeron en sus trayectorias por prácticas. Esto para nosotras es fundamental. Leer esos saberes, analizarlos, ponerlos a dialogar con los contextos de actuación donde fueron practicantes, con los distintos desarrollos profesionales de ciencias de la educación, invitar a ex practicantes, a docentes conformadores a traer aquí su experiencia docente de manera reflexiva, para nosotros es fundamental porque evidencia una ausencia en la documentación de las prácticas, una ausencia que mucho dice, justamente por su omisión, ¿no? Hasta el 2000, hasta que Marina se hace cargo de la cátedra, no hay constancia de los informes o de los procesos de prácticas para los propios practicantes. Eso nos parece que es de una vacancia enorme y que significa muchas cosas, ¿no? Que nos dice muchas cosas acerca de la legitimidad de esos saberes construidos en los procesos de práctica. Bueno, los invitamos también a construir los saberes propios, ¿no? En sucesivos ejercicios de implicación en la práctica, en instancias individuales, grupales, a lo largo de toda la materia, tanto de la instancia que tomando a Jackson nosotros definimos como la fase preactiva, la fase interactiva de la enseñanza y la fase posactiva, y hay distintos tipos de ejercitaciones que nos parece súper valioso sostener, documentando las prácticas, guardando memoria de esos procesos de formación en diferentes formatos, en las carpetas finales, en los informes de avance, en diseños de clase, en ejercicios más biográficos de la formación docente, ¿no? Ahí es donde decimos cómo recuperar el sentido histórico de la formación en prácticas en nuestro profesorado. Y también realizamos encuentros que involucren, que pongan, que nos encuentren nuevamente a docentes conformadores y ex practicantes, entendiendo que es no la única, pero sí una manera, un encuentro que por excelencia involucra a sujetos y a saberes construidos en y desde la propia experiencia de residencia, ¿sí? Desde ya que esta es una forma, esta es una posición asumida, entre otras posibles, pero nos interesa a nosotras en esta oportunidad dejar cierta nota en relación a las condiciones objetivas de ese trabajo, ¿no? Decía recién, la función de coformación en el sistema educativo argentino es histórica, pero también es histórica la falta de reconocimiento institucional de esa función. No son horas pagas, no son horas sobre las cuales se reconozca el espacio docente o se dé puntaje, o digo, se materialice de alguna manera que tenga sentido al interior del sistema educativo. Además de asumir que es una función ineludible como docente, que es la de formar y la de iniciar a otros en la docencia. Esto sucede en el ámbito de la educación, digo, hay otros campos profesionales donde estas horas son pagas, por ejemplo, el ámbito de la salud, ¿no? Digo, hay dedicaciones docentes dirigidas personal de la salud que se encuentra en centros de atención primaria o en hospitales y que reciben a practicantes de carreras de la salud y que, digamos, hay un reconocimiento de ese trabajo, de las horas de trabajo y de la iniciación al trabajo profesional que tiene unas condiciones objetivas, ¿sí? De nuevo, sin ánimo de juzgar, aunque por supuesto voy a dejar dicho que estoy absolutamente en contra de que no se reconozca, pensar cómo las distintas profesiones pueden poner en juego en el campo esa dimensión, ¿no? Cómo poder generar mejores condiciones, pero también desde el reconocimiento histórico de que es una figura que históricamente no se ha reconocido. Eso para nosotros es, bueno, lo voy a decir a continuación, pero es el desafío crucial como docentes de la práctica, ¿no? Porque lo asumimos como horas de trabajo, como parte de la iniciación del trabajo, pero no está reconocido no está reconocido formalmente ni institucionalmente, que es lo que decía hoy, que no dependa solo de las dimensiones intencionales, de las buenas voluntades, sino que tenga un correlato que corresponda y que esté a la altura de formar
de fortalecer esos vínculos y esos diálogos. Y en tercer lugar, y con esto cierro yo para iniciar el diálogo, así no se me hace mucho más extenso, que no era mi intención, decía yo que me atreví a tratar de esbozar algunos primeros desafíos para situar esta relación, ¿no? Para pensarla en su contingencia histórica, para pensarla en las coordenadas en las que está atravesado, la relación entre universidad e institutos, y también para pensar el lugar de los sujetos y los saberes que están involucrados en esa relación. Pienso que hay dos tipos de desafíos, o al menos así lo imaginé yo, desde ya esto está abierto a revisión y al diálogo. Por un lado, se me ocurría como el tipo de desafíos que están vinculados al reconocimiento de las articulaciones, de las relaciones, de los vínculos que ya existen, ¿no? Que ya están sucediendo, que ya están aconteciendo. Sea en el marco de las diferentes cátedras de nuestra carrera, sea en el marco de las diferentes cátedras de nuestra carrera, con otros espacios de la práctica, con otros espacios donde profes en ciencias nos insertamos profesionalmente, pensamos la profesión, trabajamos con otros en la profesión. Y en este sentido decía, ¿no? Como decían inicialmente, los institutos o los espacios donde hacemos las prácticas, digamos, primero que hay como una hegemonía ahí, una fuerte dominancia en pensar la práctica como la práctica de enseñanza, que es a lo que responde centralmente nuestra materia. Pero yo considero que hay otros espacios de práctica profesional a lo largo de la carrera que tienen distintos tipos de visibilidad o que son reconocidos en otros campos, en la investigación, en la extensión, no necesariamente en el campo de la enseñanza y de la formación docente, y que en ese sentido lo que me parece que es un desafío allí es cómo volver a mirar que no son los institutos los que están allí fuera, los que nada tienen que ver con nosotros o con nuestra formación, y poder volver a pensar que esa circulación es mutua, ¿no? No es de la 122 para allá, sino que es una circulación que además intenta ser generosa y honesta con los saberes que en todos esos espacios se construyen, se colaboran, se co-construyen. Eso me parece que es importante de ser señalado. Hace unos años, de nuevo, no con el ánimo de modelar nada, pero hace unos años trabajamos con la cátedra en la producción de un libro de cátedra, que es una convocatoria de un programa regular de nuestra universidad, la de elaborar libros de cátedra como material directivo para la enseñanza. Elaboramos un libro que nos puso en diálogo con didáctica, con la cátedra de didáctica en segundo año, con formación de formadores y prácticas. Y en ese ejercicio de trabajo de escritura común, en verdad, digamos, de nuevo, como decía hoy, ¿no? fue una linda excusa para encontrarnos a compartir sentidos y dimensiones acerca de los saberes puestos en juego en la formación de profes en ciencia de educación desde estas tres miradas, ¿no? Digo, eso supuso una articulación conceptual, pero también mirando un mismo objeto, por decirlo de una manera analítica, que es la formación docente. Bueno, articulaciones más menos académicas, más menos formales, más menos instrumentales, hay un montón en la carrera. El asunto es cómo poner en valor y en qué espacios dar la identidad de que están mirando la práctica profesional, de que no solo práctica de la enseñanza está mirando la práctica profesional, y que en todo caso ahí lo que hay que construir es la manera institucional de poner en diálogo esas distintas experiencias, porque nos parece que acontecen, que suceden, muchos de ustedes las traen en prácticas de la enseñanza cuando llegan a quinto año y ahí vuelven a cobrar el valor formativo que tenían, no porque en su momento no lo haya tenido, sino por esto, vuelvo a decir, por la visibilidad que tiene la formación en prácticas en un profesorado, que no es la misma que tiene la formación de otros saberes a lo largo de la formación en profesorado. Entonces, ese primer desafío para mí es como crucial, que por supuesto no involucra solo el reconocimiento de los espacios, sino también de los sujetos que forman parte de esos espacios en esas prácticas, ¿sí? Y ahí, digo, a mí, cuando tenía esta idea de lo institucional, pensaba también en la enseñanza, en la función institucional de la enseñanza, no en desanclarnos de esta idea más ingenua de que la enseñanza es lo que acontece al interior del aula, sino de pensar que enseñamos en redes institucionales, enseñamos en instituciones complejas, enormes, que forman parte de otros contextos, y que es importante darles entidad en tanto y en cuanto nunca pensamos solo al interior de la cátedra, porque estamos formando parte de una carrera más amplia, un profesorado más amplio en este caso, ¿sí? Y también ahí me parece que hay un desafío atado a esto que tiene que ver con cómo involucrar a nuestros estudiantes y explicitar esas actividades
no me refiero solo a las dimensiones de las propuestas de enseñanza, sino en un diálogo genuino con las trayectorias de nuestros estudiantes, con los saberes que traen, con los que pretenden construir en esta carrera, con los que se imaginan como posibles, con los espacios donde se imaginan trabajando y con la carrera, y también tienen el desafío que es permanente, porque esas áreas emergentes en el trabajo profesional son siempre abiertas, que tiene que ver con cómo contribuir con las trayectorias que también nuestros estudiantes se imaginan al llegar a la ciencia de educación, cómo incluirlas como parte del campo profesional, siendo que el campo profesional de ciencia de educación se ha modificado enormemente en las últimas décadas y ha ampliado también enormemente su capacidad de alojar distintas prácticas. Entonces, eso me parece que es como crucial, ¿no? Cómo volver a reconocer la complejidad de todos esos sujetos en los distintos espacios de práctica en los que se encuentran ya habilitados o ya existen en nuestra facultad, en nuestra carrera en particular y en nuestra facultad. Esa es un poco como la invitación, ¿no? Que repasemos y revisemos qué experiencias de articulación sobre la enseñanza y la práctica ya existen en la carrera, cuáles son históricas, son productos de qué condiciones, cuáles otras podrían promoverse, qué tipo de discusiones y legitimidad deberían tener que excedan las buenas voluntades de las personas, cómo podrían formalizarse. Y no me refiero exactamente a las funciones de extensión o de investigación, que también son funciones nodales en nuestra universidad. Esas vías creo que tienen ya un curso aceitado, por decirlo de alguna manera, sino que me refiero a las maneras de reconocer la coformación y los espacios de práctica con diversos grados de formalización. Y también, en ese mismo sentido, otro desafío que pensaba a priori de este encuentro tenía que ver con los saberes del campo, ¿no? No se nutren de los mismos campos de referencia los saberes relativos a las disciplinas curriculares, a las disciplinas, estoy pensando en los saberes que forman parte de la sociología, de la política, de la historia, de la pedagogía, de la didáctica, de la formación docente. Hay lugares jerarquizados de manera distinta según la historia del campo y de su inclusión en el campo de las ciencias de la educación. Por tanto, los circuitos de legitimidad de esos saberes también son diferentes. Ahí las narrativas pedagógicas, los relatos de experiencias docentes, mucho vienen advirtiendo y han venido a visibilizar en la última década y media, pero hay que generar condiciones también para hacer posible la escritura de esas experiencias, la producción de saber, las condiciones para circular esos saberes, los tiempos en que eso es posible, los tiempos para la formación, los tiempos para el trabajo docente, los tiempos para la reflexión sobre nuestra práctica. Son todas dimensiones que no han estado contempladas como parte del ejercicio de la docencia y que nos parece que vienen a echar luz justamente sobre una ausencia que ha sido muy significativa para pensar la formación. Bien, nada, hasta acá, sin ánimo de extenderme más, yo les agradezco la escucha, les agradezco el respeto, la disposición, la invitación. No quería avanzar mucho más sin antes, digamos, como seguir compartiendo las preguntas que a ustedes también las trajeron aquí, que les interesaba poner de manifiesto y iniciar la conversación. Bueno, desde ya, Pocha, mil gracias porque, nada, me parece que fue súper esclarecedor el esquema y creo que ahí, digamos, hay varias puntas que nos llevan a pensar en esta circulación, en también a problematizar quizás para algunos que recién están empezando a transitar la carrera, empezar a pensar qué es lo que significan las prácticas profesionales, las prácticas de la enseñanza, que a veces existe como esto de, es la crítica que decías, ¿no? Esa cosa disociativa de tenerla solo al final y de querer reconocer en otros momentos o en otros tiempos de la carrera que también existen prácticas profesionales o prácticas formativas que vienen de espacios de otra naturaleza. Es súper interesante. Yo también, no sé, abro quizás hacia alguna abrazo, Abru. Sí, la idea, bueno, obvio, siempre es de estar y de compartir este tipo de encuentros. O si tenía dudas, preguntas, yo tengo algunas, pero quiero escuchar al resto primero. O dudas. Ay, dale, Sofi, perdón. No, que quería hacer un comentario. Bueno, yo soy,
estudio ciencias, pero soy maestra especial en discapacidad visual. Y nosotras, nosotras tenemos prácticas los 4 años. Y los primeros 2 tenemos práctica generalista y especialista. Y yo tuve con una profesora que estudió ciencias de la educación, un bocho terrible, también tuve pedagogía 1 en primer año. O sea que yo, por lo menos en nuestra formación, en lo que es especial, tenemos prácticas los 4 años. Primero, el primer año es todo lo que tenga que ver con la educación informal, después el segundo año con la educación no formal, e iniciamos ahí a hacer observaciones en las instituciones educativas, en los colegios, y después en tercero y en cuarto es más específico de la discapacidad que nosotros hayamos elegido, siendo visuales, intelectuales, auditivos y neuromotores, que son las 4 especialidades. Es eso como para hacer como una comparativa, porque también hablábamos mucho con Mica, que militamos juntas en la Jaureche, no me presenté, soy Sofía, y que ella hizo las prácticas en los últimos 2 años, corregime si me equivoco, y eso es como para, también como dentro de los mismos institutos también hay diferencias en nuestras propias formaciones, siendo que, no sé, cuando yo trabaje como maestra especial, como maestra de apoyo a la inclusión, voy a estar en contacto con sus maestros de la escuela, de las instituciones, que serán mis colegas como Juanchi, Mica y Fer, que también hizo una formación en el instituto docente. Eso era como un comentario al pasar, pero como me pareció como muy ocupado eso de también compararnos dentro de nuestros propios institutos, y de cómo, bueno, cómo la carrera en educación especial se piensa desde la formación en el todo, en toda su vida. Yo, mi título me habilita para trabajar con chicos desde 0 años hasta que se mueran. O sea, es rehabilitador visual también. Es como que tiene varias aristas y es muchísima la formación que se tiene. Y eso, nada, es como un comentario y nada, aguante la educación especial. La intención de esa primera contextualización, de pensar que todos los profesores en nuestra universidad ubican sus espacios de práctica al finalizar la carrera, iba justamente a hacer emerger esto que trae Sofi, ¿no? Porque tiene que ver desde ya con distintas concepciones de la formación práctica, y eso se traduce en los diseños curriculares que se han discutido en el seno, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, por la cual no solo el profesorado de educación especial, sino también el de inicial, primaria, el de educación física, que en nuestra región educativa no está, pero en otras regiones educativas de la provincia de Buenos Aires sí, tienen una lógica de pensar los 4 espacios de la campo de la práctica a lo largo de los 4 años. Eso es un elemento distintivo de los diseños curriculares vigentes y de esos profesorados, ¿no? No tiene nada de casual. De nuevo, vuelvo a poner sobre la mesa los posicionamientos político-pedagógicos que hay allí, pero también epistemológicos, que es cómo se concibe que el sujeto de la formación docente aprende a ser docente, mediante qué espacios de acercamiento, aproximación, discusión al campo profesional real en el que ese docente se va a desempeñar. No son decisiones curriculares inocuas, ¿no? Que no tienen ningún correlato con cómo se piensa. Al contrario, son específicamente intencionadas y dirigidas, y ese es un dato, ese es un analizador importantísimo para pensar la formación docente. Importantísimo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué tal? Soy Juan. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo pasé por 3 instituciones por motivo de mudanza hasta que llegué a La Plata. Yo soy de acá, en realidad nací acá todo, pero cuando mi vieja se mudó a Verónica me tuve que ir para aquellos lados. Bueno, arranqué la carrera allá, quería inicial, no se abrió,
Así que dije, bueno, me meto en primaria. Me quedé en primaria porque nada, terminé fascinado con la carrera. Segundo año lo hice en el Instituto de Magdalena y el tercero me recibí acá en el 97. Y pude ver como las diferencias entre justamente en estas tres instituciones y de hecho la manera en que abordaban los profesores los contenidos. Porque eso también creo que influye mucho en cómo ellos enseñan la materia para nuestra formación. Volviendo un poco a esto, un poquito más como tomando así apuntes bien de bien estructural. Volviendo a esto, ¿no? De los vínculos y la circulación entre los objetos y los saberes, cómo ubicarlos y reconocerlos. ¿Qué pasa también frente a los docentes que niegan escuchar a los alumnos? Tuve mucho de eso, muchas confrontaciones, siendo todo que hubo docentes que llegaron a ser inspectores y bueno, como que su posicionamiento, ¿no?, frente a eso, o una política que marcaba una diferencia entre docente, alumno, autoridad. Y bueno, y en el caso de primaria, empieza la práctica en tercero y cuarto. Ya la observación y luego la práctica. Después, yo creo que también hubiese sido bueno, como dice Sofi, de un principio de año, al menos, empezar como esto, a ver de qué son las planificaciones, cómo abordarla, cómo se pueden ir construyendo. Que eso creo que por ahí no sé si se puede llegar a cambiar o no para los futuros docentes, pero porque pasa esto, cuando llegas a tercer, cuarto año decís, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo a construirlo? Es lo más difícil de poder llevarlo adelante. Bueno, nada, eso, por ahí lo que hablaste. Sí, tal cual. A mí incluso me pasa esto que decía Juan. Me encontré estas semanas que tenía que participar en un foro de una materia y donde tenía que presentar, aunque sea un esquema, ¿no? Una pregunta problematizadora con un recorte de contenidos y una posible secuencia de actividades. Y yo leía la consigna, estaba buenísima y me agarraron como un montón de inseguridades, ¿viste? Y digo, bueno, pero ¿cómo? Y creo que de todas maneras, por ejemplo, acá habíamos charlado justo antes de arrancar que un par estaban cursando didáctica, por ejemplo. Tenemos hay ciertas, se destaca más en algunas que en otras asignaturas de la carrera que nos plantean ahí como un bagaje de reflexiones que en esta tarea que comentaba, yo perdón, te voy a decir la pocha, me cuesta decirte Silvina. No sé, decir, o sea, si no está bien, lo tengo que reacomodar. Yo a mí me dicen Silvina y no me doy vuelta en la calle. Claro, No sé. yo aparte me doy cuenta que hasta lo exteriorizo así, es la pocha, que bueno, paréntesis Silvina, pero en ese laburo que mencionás que hacen en las prácticas, dentro de la cursada de las prácticas, de, bueno, resignificar todos esos saberes, o, digamos, tenerlos en cuenta, digamos, ponerlos en juego para esa tarea de planificación y de construcción de una propuesta de enseñanza. Y ahí, cuando hablabas de la circulación mutua y que sea generosa y que sea circular, ¿no? Que no sea solo de la 122 para afuera, sino de afuera para la 122 también, que quizás es una gran, no sé si una polémica, pero es algo como a saldar, o al menos a seguir debatiendo, a ver qué hacemos con eso. Se ponen en juego ahí un montón de cosas cuando pensamos en cómo institucionalmente se ven o no reflejadas algunas trayectorias. Digo, quizás si una hizo un tramo en otra facultad y tiene algunas materias acreditadas, es una cosa acreditar o que realmente en tu trayectoria para empezar a estudiar ciencias de la educación se tengan en cuenta materias cursadas o asignaturas si vinés de otra facultad a si venís de un instituto superior de formación docente. Y no solo desde la acreditación, digamos, desde la cuestión más quizás
institucional, técnica, burocrática, pero a veces también lo pienso como en el dictado a veces de las propuestas de enseñanza, digamos, qué pensamos que saben los estudiantes que ingresan a la carrera, o qué cosas se preguntan por primera vez, o qué cosas se vienen preguntando hace años, y cómo intentamos, o cómo podemos, creo que al menos entre algunos cuando hablábamos de pensar este conversatorio en un desafío en general para pensar a la carrera, estaba eso, ¿no? De cómo se puede ajustar eso para que una propuesta contenga tanto a esto que decías, a quien recién sale de la escuela y cuando llega a quinto tiene su primera experiencia docente, como a alguien que, no sé, quizás ya tiene 4 o 5 años encima de otra carrera o 10 años de experiencia docente, digamos, quizás la potencia de reconocer esa diversidad para pensar la propuesta de enseñanza de las materias de nuestra carrera. De nuestra carrera en particular, que tiene una población muy diversa, porque quizás no pasa con, no sé, historia, letras, sociología, filosofía. Nuestra carrera es casi la mitad o más a veces. Sí, lo es. Sí, yo creo que ahí en lo que señalaban ambos, y lo retomo muy, eso, subrayándolo, los dos aportes, porque me parece que, por un lado, visibilizan una dimensión de la formación profesional que uno podía hacer paralelismos en todas las carreras de la UNLP y nos encontraríamos con la misma regularidad. Cómo retomar lo que los sujetos aprendieron años previos cuando llegan a nuestra materia, cómo poner en valor que hay cosas que ya las saben, pero que ahora las vuelven a poner en contexto, ¿no? Y ustedes cuando llegan a la materia de prácticas recuperan muchísimos saberes de didáctica, pero ahora los recuperan pensando en que ese diseño de clase que van a tener que hacer, o que leer de un compañero, que hacer una devolución, que es un poco el ejercicio que les propone la cátedra de Sofía, lo van a hacer pensando en un ámbito de intervención concreto y real, donde no solo el diseño de la enseñanza y la anticipación es lo que se pone en juego, sino las dimensiones contextuales. La institución, los destinatarios de esa propuesta, el diseño curricular en el que esa propuesta se inscribe, y ahí aparecen como todas las otras dimensiones de manera vivida, ¿no? En cuerpo. Y ese poner el cuerpo docente, que es además un acto de muchísima exposición, porque nos expone ante otros literalmente, vuelve a cobrar otro sentido. Y es otro sentido porque ustedes tampoco son los mismos cuando cursaron en segundo y en quinto. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con el lugar que ocupan las materias en los momentos de la trayectoria, que uno podría hacer el paralelismo con cualquier carrera y todos los docentes de quinto dirían, ¿por qué si esto lo vieron en segundo? ¿Por qué no? Bueno, digamos, ahí lo que hay que poder leer como más situadamente es que esos contextos de producción de ese saber fueron distintos del momento en que se propone traerlo y que se propone hacer otra cosa con ello, ¿sí? A mí me parece que es interesantísimo porque son desafíos de la formación profesional toda, no solo de profes, pero que en el caso de los profesorados tiene desde ya un elemento central porque como futuros docentes todos hemos sido sujetos educativos y todos tenemos nuestras propias experiencias de saberes construidos, no solo por lo que estudiamos, sino también por lo biográfico. Y ahí lo biográfico tiene un peso fundamental en cómo nos sentimos reconocidos, en cómo eso que nos pasó en la experiencia como estudiantes nos marcó, nos atravesó, nos deja saberes, que son saberes legítimos, porque también están construidos en la experiencia. Entonces, cómo volver a discutir esos saberes construidos en la experiencia, legitimados muchas veces en experiencias no tan fortuitas para nosotros, como pueden ser situaciones como las que comentábamos en el compañero u otras. Digo, a mí me parece que hay un trabajo que es súper delicado, que es súper artesanal, pero que básicamente tiene que ser un trabajo muy, muy humilde, ¿no? De cómo reconocernos con lesotes. En campo llegan docentes de muchísimos años en el sistema educativo, ¿saben? Digo, ahí es, nada, es uno lo ve como oro en bruto, porque el aporte que hacen lo está haciendo con los pies en esa institución, lo está haciendo no con los pies en humanidades, lo está trayendo del lugar de donde viene. Fueron construidos con otros docentes, fueron construidos con años y años de pensar cómo mejorar las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes en el tercer grado de la escuela en la que es docente o en la que fue directivo. Digo, hay, más allá de los diálogos que hay que poder realizar con el campo específico nuestro de enseñanza en ciencia de la educación,
hay una experiencia docente que está atravesada ya por haber hecho ese trabajo de construir con otros saberes, de, de pensar la enseñanza institucionalmente, pensar los problemas en la práctica, que son valiosísimos para tener en cuenta, entender en cuanto, de nuevo, vuelvo a esta relación no unidireccional, sino en este ida y vuelta, ¿no? Que son importantísimos para pensarnos en relación, no para pensar lo que los otros traen y me aportan. Porque, digo, esa es una posición, bueno, con algunas limitaciones y con algunos dilemas éticos también, ¿no? Creer que uno solo tiene para aportar, desconociendo lo que los otros tienen para traer. Eso me parece que es muy delicado, que es un trabajo artesanal súper difícil, pero que es muy necesario como bandera, ¿no? Como bandera todo el tiempo, reeditar todo el tiempo. Tal cual. Aparte, sumando un poco esto de las relaciones vinculares entre pares o entre sujetos, agregar, ¿no?, esto de que han cambiado también incluso dentro de las instituciones las relaciones entre los docentes, porque antes era el docente con sus alumnos y listo. Ahora como que, bueno, a través de proyectos institucionales se da esto, bueno, a ver qué podemos mejorar en esta institución. Podemos hacer esto. Bueno, es como hay más diálogo incluso entre los docentes. Creo eso, ¿no? Lo que yo puedo observar desde mi experiencia. Bueno, sumando un poco a esto que dice Juan, yo notaba, o sea, no sé si se deberán todos los institutos de formación docentes, porque no quiero suponer nada ni generalizar, pero yo durante mis prácticas de tercero y cuarto vi mucha esa comunicación y esa conexión mismo y una mirada que iba hacia el mismo lado, ¿no? En cuanto a mis profesores de prácticas, tanto a las profes que tenía en campo como los profes de las didácticas o las áreas específicas, como entre ellos estaban todo el tiempo conectados y hablando de nuestra propia formación para mejorar justamente esas experiencias en el campo. Y creo que es importantísimo. Y no siempre se da, mismo dentro del mismo instituto, no se da en todos los años y es algo clave. La lucha, ¿no?, entre lo que dice un docente y con la de práctica y cómo nos ponemos de acuerdo. Si yo estoy en el medio como alumno, este tirón. Sí, creo que ahí la comunidad de nuestra carrera tiene un lindo desafío y bueno, encontrándole quizás los costados positivos a este escenario de virtualidad, digo, creo que es la primera vez, corríjanme quizás Pocha o Yami, pero a raíz de la virtualización de las cursadas, en esto que decía Fer, ¿no?, de la comunicación entre las cátedras, se dio en el marco de nuestra carrera, se dieron una serie de encuentros entre cátedras, ¿no?, que permitieron poner en común experiencias para pensar cómo se virtualizó la propuesta de enseñanza, las instancias de evaluación, cómo hacer sincrónico todas las semanas, no se graba, obligatorio, no obligatorio, digamos, esas cosas de la cocina de una propuesta de enseñanza, que es súper enriquecedor que las cátedras las pongan en común, tanto para colectivizar dispositivos, estrategias que han sido provechosas para cada uno de los equipos de cátedra, como también para los estudiantes, entendiendo que los docentes están al tanto de, digamos, cuando comparten un cuatrimestre o un año o cuando van a tener al mismo grupo de estudiantes, poner en común ciertas particularidades para tenerlas en cuenta al momento de pensar el dictado de una materia. Y eso es algo que surgió a raíz de la pandemia y que ojalá que este año se repita y que ojalá que nos quede, ¿no?, de herencia de cosas de la pandemia, porque hasta al menos hasta desde que yo entré a la carrera nunca estuve al tanto de encuentros de ese estilo. Tampoco en otras carreras de la facultad, digo, fue algo novedoso y muy valorado y muy reconocido por todos los claustros de la comunidad de la carrera, que estuvo re bueno. Incluso me acuerdo que antes, bueno, creo que se dio durante el 2019 y no sé si en el 2018 también, había una experiencia de entre PEC y Pedagogía 1,
que son 2 materias del primer año, una del primer cuatrimestre y una del segundo, que compartían una práctica de observación para sostenerla durante todo el año. Digamos, vos elegías creo que no sé si era una institución educativa o una práctica educativa que podía ser formal o no formal, y la trabajaban en el primer cuatrimestre con PEC y en el segundo cuatrimestre seguían con esa misma práctica en Pedagogía 1. Y esa era una experiencia que había estado buenísima, como que, o sea, también súper interesante, y esa también nos queda como encontrarle la vuelta desde la virtualidad, pero son algunos como de esos desafíos de tener también una perspectiva incluso un poco más conectada, pero bueno, más integral entre las distintas instancias que se dan en nuestra carrera, que está re bueno. Y que los institutos ahí tenemos mucho para aprender, y a veces a la universidad en general le cuesta reconocer que tiene cosas para aprender de otros espacios, ¿no? Opinión, no sé, o sea, es viejo eso que yo, militante universitaria, digo, no lo digo desde un lugar, es una crítica constructiva, pero bueno, a veces nos cuesta reconocer eso. Eso quería comentar con respecto con el pie que me acabas de dar, el tema de está muy buena la relación más tipo circular y solo de la universidad para afuera, pero también es como, sigue siendo, habiendo estudiado en ciencias de la educación, o siendo graduada en ciencias de la educación, entras al instituto y te pasan un montón de equivalencias, y al revés no. Es como eso se corta y a ver, hay muchos saberes que no tenemos, bueno, de epistemología, por lo menos desde mi campo, no tengo ni idea, di filosofía así como muy por el aire, en primer año de la otra carrera, pero después hay muchas otras materias que, por lo menos, no sé, media equivalencia, pasame, no me la pase completa si no querés, porque capaz que hay algo como más específico de ciencias, en el caso de que estés en licenciatura también como que cambia un poco, pero eso también es como, digo, yo me atrevería a decir que hasta es injusto, pero bueno, es como todo, es muy personal porque me toca muy de cerca y es como hacer de nuevo toda la materia y cursar, es como, bueno, ¿por qué no puedo hacer un coloquio a fin de año, rendirla libre? Es como, digo, hay como otras maneras que el instituto contempla que la universidad no. Entonces, como, bueno. No, pero es verdad, Sofi, lo que vos decís. De última pasame una promoción, te rindo. Aparte, ¿no? ¿Qué se valora más? ¿Un recibido de la universidad o un recibido de un instituto? ¿Tiene más conocimiento un universitario que un recibido de un instituto? Es verdad, da como a pensar, ¿no? Eso. Porque seguimos poniendo como la universidad la máxima conocimiento de más hegemónico. La universidad es hegemónica y el instituto no. Esa es la diferencia. Pero bueno, no, capaz que me estoy poniendo medio política. Coincide igual, Sofía, hay como una jerarquización de la universidad por sobre los terciarios, mismo en el imaginario de los propios estudiantes de los terciarios. A mí me ha pasado con compañeras, con colegas ya, que me dicen, la educación, como que les voy a pasar el trapo o algo así. Hay ahí como un imaginario raro en cuanto a eso. ¿Puedo hacer una pregunta para Silvina La Pocha Justianovic? No, primero gracias, Sol, gracias por dejarme meter por la ventanita. Más que bienvenida, Yami. Gracias, linda. Pochita, no, me quedaba pensando en esto que decías del rol de los coformadores en la formación de docentes. Y ahí preguntarte cómo, porque bueno, el coformadora tiene claramente un posicionamiento construido en relación a qué se espera de ese practicante o
o cómo concibe la práctica en sí misma, tiene un recorrido, tiene una trayectoria, tiene posicionamientos políticos en relación a la formación docente, bueno, todo ese conjunto que hacen a la identidad de ese conformadora, bueno, ¿cómo se pone en juego el momento de empezar a dialogar con ustedes desde la propuesta de prácticas de la enseñanza, digamos, cómo ustedes construyen códigos comunes, si es que lo construyen, esos códigos comunes, para mirar, en cierto modo, desde similares puntos de vista a la práctica docente, o cómo se acompaña una práctica docente, siendo que, digamos, me parece que hacia algo que se nos pone muy en juego cuando hacemos las prácticas, la materia anual de práctica de la ciencia, que hay algo de la identidad que estamos también ahí poniendo en juego, quienes estamos en el lugar de practicantes. Entonces digo, bueno, es como toda una carga que tiene transitar esa materia, que como vos decís, también hay que empezar a identificar o anticipar que ya venimos con prácticas construidas previamente, que en todo caso ahí pondremos en juego o pondremos a construir una particular práctica. Pero bueno, eso para ver si nos contás cómo se tramitan esas tensiones, porque bueno, es un punto bien, esa intersección entre la facultad del instituto, el practicante y el docente conformador, ¿no? Porque me imagino que debe ser un trabajo súper minucioso que hacen para que después justamente esto no termine teniendo costos sobre el practicante. Entonces, pero más en términos de propuesta, digo, no en términos personales, sino cómo se construye metodológicamente esos acuerdos. Sí, eso es re interesante y es, bueno, parte del métier de la materia y de las tareas que tenemos como materia, ¿no? Y yo le pondría las dos dimensiones a la personal y la colectiva, porque ambas se ponen en juego en la docencia, los acuerdos colectivos que se hacen, pero también las tramitaciones personales, en que ese practicante puede ser practicante de un espacio. Hay un trabajo que es, lo voy a decir en estos términos, que es artesanal, que en general acontece en el mes de mayo, más o menos, que son llamadas telefónicas o personales por los pasillos de los institutos o por correos que se dan uno a uno. Digo, de ese gran grupo de colegas que en algunos casos históricamente ofrecen sus espacios, en otros casos son más, son docentes en ciencias de la educación que hace 10, 15 años que están recibidos y que trabajan en el sistema y demás, y hay otro grupo, podríamos decir, docentes más nobles, graduados más recientes, que por supuesto se gradúan, concursan a nivel superior, acceden a horas y los empezamos a invitar. Los empezamos a invitar por esto que dice Yami, porque hay un trabajo de socialización profesional primero que es bien interesante para pensar la figura de coformación. Todos en algún momento en nuestra trayectoria formativa alguien nos acompañó en ese proceso. Y eso ofició también como modelo, como identificación en relación a qué docente querer ser, ¿no? Como evaluar esa dimensión más valorativa de con qué docentes aprendimos a ser docentes y el proceso de identificación de qué docente quiero ser yo. Entonces, ahí hay un trabajo que es, en primer lugar, artesanal e individual. Digo en primer lugar, no por orden cronológico, sino que hay una dimensión del trabajo de esos acuerdos que es desde ya individual. Y que tiene que ver concretamente con docentes que ofrecen sus espacios año tras año, con las razones muy legítimas que en muchos años docentes han dicho, mira, este año no, por la diversidad de razones. Porque el grupo es enorme, porque no tengo manera de conocerlo, porque no quisiera que esta experiencia o que estos quilombos más institucionales o el grupo del año pasarlos a un practicante o que el practicante tenga su experiencia formativa aquí, o porque tengo muchos cursos, estoy desbordada, no voy a poder hacerlo como corresponde. Digo, ahí hay como razones personales que por supuesto son más que legítimas y que año tras año ponen en juego qué espacios ofrecen o cuáles no. También hay muchos docentes que tienen muchas horas y que ofrecen muchos espacios, por eso hay más cantidad de espacios que de docentes, porque, bueno, hay muchos de nuestros colegas trabajan prácticamente toda su carga horaria allí. Y después hay otra dimensión, que es la que Yami también traía, que es más colectiva, que la cátedra empezamos a hacer ya hace no tantos años, ahora 3 o 4 años,
nosotras siempre sosteníamos una evaluación final que invitábamos a los coformadores a hablar sobre esa experiencia, a recuperar como los saldos de esa experiencia, que también nos hagan como propuestas constructivas, pero bueno, también casa herrero, cuchillo de palo, veíamos como la dificultad de poder leer esos procesos, esa demanda al final, ¿no? Cuando ya cerraba el ciclo. Entonces empezamos a hacerlo a la inversa, empezamos a hacer encuentros que nos encuentren en esas diferencias y diversidades de los inicios del año. Digo, más allá de que cada uno conociera la propuesta, conociera cómo metodológicamente trabajamos en el año, cómo pensamos los momentos de la práctica, el momento de ingreso a la institución, el momento de ingreso al aula, el momento más interactivo del desarrollo de las propuestas de clase con el grupo, bueno, ahí empezamos a pensar en dos momentos de encuentro con el grupo de coformadores. Momentos que, de nuevo, yo vuelvo a traer las condiciones objetivas del trabajo, porque ustedes imagínense un docente del nivel superior que tiene 4, 5 cursos a la semana, solo ese ejercicio hipotético, 2 en los primeros años, muchos de ustedes son institutos también, así que sabrán de qué se habla, cursos numerosísimos que no entran en las aulas, quizá en la semana tiene 500 estudiantes en la cabeza, ¿no? Circuló por 5 cursos, 4 cursos, tiene muchos estudiantes en la cabeza. Repongo esto porque las condiciones del laburo también hacen muy complejo encontrarnos, porque no hay tiempo ni pago, ni real, que entre a pensar la enseñanza, ¿no? Y esas condiciones, de nuevo, vuelven a marcar lo que es posible y lo que no, por más buenas intenciones que se tengan, ¿no? Eso es muy complejo. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar más colectivamente los sentidos de la función de coformador y también los sentidos atribuidos a los ex practicantes. Esos encuentros los hacemos con los practicantes también, porque, bueno, porque está bueno trabajar más dialogadamente, digo, en simultáneo, esas representaciones, esos acuerdos, porque justamente tiene una dimensión de lo personal que se pone en juego, ¿sí? Así como también hemos retirado a practicantes de su espacio de práctica porque también por diversas razones nos hemos invitado a cambiarse, nos han pedido cambiarse, porque bueno, a veces las condiciones que uno intenta garantizar, advertir o cuidar, no, en el desarrollo luego pasan cosas, digo, las dimensiones personales también aparecen como determinantes muchas veces. Así que eso, vuelvo a insistir en esta dimensión porque es efectivamente un trabajo como muy artesanal en el que las docentes de la práctica estamos, bueno, sobre todo esos meses, ¿no? De mayo a octubre, que es como el fuerte de trabajo con los docentes coformadores, muy en diálogo con eso, porque bueno, hay muchas cosas que se ponen en juego. Los propios miedos, el no saber, las ansiedades del espacio, lo que espera el conformador, lo que el practicante siente que puede o que no puede, lo que estamos invitando a lograr, todo eso acontece a la par. Por eso cuando uno se logra como distanciar de esa experiencia más inmediata, también aparecen nuevos sentidos de esa experiencia. Porque bueno, es un lugar de ansiedad que también hay que pasarlo. Digo, todos hemos tenido nuestra primera experiencia docente y bueno, y recordamos con mucho amor algunas cosas y otras las hemos olvidado porque hay algo de esa primera exposición que es hito, que es fundante, que es iniciático y que hay que pasarlo también, ¿no? Y que hay que pasarlo también, tiene que pasarnos también en el cuerpo. Entonces, en ese sentido intentamos sostener lo más posible, digamos, para que efectivamente eso pase por el cuerpo y en todo caso esa evidencia pueda ser resignificada a la luz de los análisis y de las significaciones que luego pueden volver a hacerse en grupo, que luego pueden volver a hacerse con el grupo completo, con las docentes, pero sí promover que pase, ¿no? Que pase. Uh-huh. Pero sí es fundamental porque es un trabajo súper pormenorizado. Insisto, mayo es el mes de contactos, llamados, correos, trabajo como tete a tete con con hacer posible la mayor cantidad de espacios posible para que también los estudiantes puedan elegir lo más cómodamente posible por dónde quieren hacer su práctica, ¿no? Y también me quedo pensando, también es un espacio de un aprendizaje, como dice Freire, ¿no? De las convicciones de todo educador. Muchas veces pensamos también eso, ¿no? Bueno, sí, en la práctica profesional nos vamos a encontrar todo el tiempo con docentes no, con otros, en su otra edad, más otra, estudiantes y docentes.
el coformador no tiene que ser igual a vos, ni tiene por qué serlo, vos no tenés que ser espejo del coformador. Justamente los procesos de identidad tienen la complejidad de construirse en esa complejidad de identificación y de diferenciación, ¿no? Y bueno, eso también es un ejercicio de identificación docente, de construcción de rol docente, de reconocer los estilos que cada uno quiere poner en juego como docente. Eso también tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Eso también me parece que es como un trabajo de uno mismo, de la paciencia, de la tolerancia, del respeto al otro, de las diversas posiciones con las que uno se encuentra cuando trabaja en instituciones complejas, como en nuestro espacio laboral. Así que eso también forma parte, quizá no de los contenidos explícitos de práctica, pero sí que se ponen en juego, ¿no? Eso sí, me parece que sí. Menos mal que no me hiciste una pregunta difícil, Yamila. Con Yami empezamos la carrera juntas en el 2004. Somos hermanas en Ciencias de la Educación. No colegas, somos hermanas. Y acá está. Estaba pensando un poco, Silvina, en esto que decías también, Emma, me lo remarqué acá, en los tiempos para pensar la formación. Es verdad que muchas veces no tenemos esos tiempos, sino más bien que a veces nos vamos a dormir pensando en nuestras propias prácticas. Iba a hacerte una pregunta, pero no sé si porque me acuerdo de lo que me había dicho una de las profesoras, de que yo no te voy a dar las herramientas, pero no sé si te ha pasado de, calculo que como docente sí, vivís pensando en cómo mejorar o cómo cambiar cosas en la formación. No sé si podés contar un poco o algo sobre tu experiencia en cuanto a esto, de los tiempos para pensar la formación. ¿Qué podrías aportarnos? Sí, ahí, es enorme, me indigna tu pregunta. Pero no, lo primero que me dispara cuando te escuchaba es como en asumir como trabajo de todos los docentes, ¿no? La distancia, la separación, como dice Lerner, entre el tiempo de la enseñanza y el tiempo del aprendizaje. No por desresponsabilizarnos de que el aprendizaje es una parte ineludible de lo que teníamos que generar, sino porque no está solo a nuestro alcance. Digo, esa es como una dimensión súper frustrante y súper potente a la vez de nuestro trabajo, porque a la vez que no nos deja ver nunca, entre comillas, ¿no?, los resultados, o que siempre los distancia, los separa, los pone más adelante, es como el motor para seguir, ¿no? Es como el motor para seguir pensando cómo hacer cómo generar mejores condiciones, cómo seguir trabajando, cómo hacer posible nuevos aprendizajes más significativos. Me parece que cumple la doble función y el doble desafío, de que a la vez que es siempre una tarea que se corre más adelante, cómo llegar a ver lo que el otro pudo hacer con eso, no solo con eso porque lo di yo, con eso en el sentido de con eso y con las múltiples otras cosas que hizo a lo largo de la trayectoria. Trabajar en una carrera, digamos, en una carrera en el sentido amplio, trabajar en un nivel como sería en secundario, primario, también nos da la posibilidad de volver como a mirar la función institucional de la enseñanza. Y es que no tiene solo uno efectos, marcas en sus estudiantes. Son las marcas de un simultáneo, somos un colectivo de docentes trabajando en la formación de futuros profes, en la formación de futuros, cualquier otra profesión, o nivel educativo, ¿no? Eso hace que uno sea parte de una cosa súper compleja y a su vez digamos, que uno pueda entrar y salir, por decirlo de alguna manera, en esa doble complejidad de la relación. Entonces, sí, yo creo que uno tiene que poder, no sé específicamente de dónde venía ese comentario de las herramientas, pero yo sí creo que somos como docentes responsables de lo que promovemos, inclusive en la incertidumbre y en la indeterminación de las múltiples cosas que los otros y las otras pueden hacer con eso que uno aporta como
en el que finalmente el contenido es una excusa absolutamente arbitraria, contingente, cambiable. Digo, finalmente eso que nos une es, digo, lo que pasó hoy acá, el objeto del conversatorio acá hoy, fue una recontra buena excusa para conversarnos, y de acá todos nos vamos a ir con movilizaciones distintas, nos va a pasar por distintos lugares la conversación. Sería ingenuo que yo pretenda controlar que todos se vayan con las mismas preguntas, porque llegaron aquí movilizados por distintas cosas. Entonces, bueno, eso pasa igual en todos los espacios que habitamos como sujetos educativos. Y hoy hay que aprender a convivir y a su vez como seguir buscándole la potencia de que ese estar juntos nos hace pensar cosas que antes no habíamos pensado en ese colectivo en que lo pensamos, ¿no? Afortunadamente nuestro sistema educativo es masivo, es público, y eso posibilita unas condiciones súper interesantes para pensarnos en esos colectivos de los que formamos parte. No sé si va por ahí, pero a mí me disparó a compartir un poquito eso, que es como la función medio castradora de la docencia, que no podemos controlar eso que hacemos, pero a la vez es lo que nos posibilita seguir haciendo, que está buenísimo, está buenísimo. Con eso de la experiencia, digamos, del no poder controlar, pero que al mismo tiempo es lo que nos posibilita lo que hacemos, siempre se me viene a la cabeza el título de ese libro de Antelo, de La incalculable experiencia de educar. Como que siento que es un conjunto de palabras que lo resume muy bien. Es un gran título ese libro. Eh, muy bien pensado está ese título. Creo que ese es el texto que dice, ¿qué hacemos con los seguir participando? Con los que nos dicen seguir participando, cuando los estudiantes, ¿no? Del otro lado, no. Me parece que no, es ese. Ah, yo pensé que ese era el título del libro, no sabía que, o sea, me había quedado que era el título del libro. No, sí, es el título del libro, creo, pero creo que es incluso un capítulo. Yo me acuerdo de un capítulo que me quedó ahí, como vos así, te quedó esa idea, a mí me quedó también. Me vino Antelo incluso cuando decía ahora esto de controlar. Sí. ¿Qué hacemos con los...? Bueno, hay estudiantes que nos dicen seguir participando, ¿y qué hacemos con esos? Con los que no logramos permear. Y también están. Nos debe seguir generando la pregunta, ¿no? Claro. Sin hablar. Sí. Yo iba a hacer un comentario de cómo eso se transforma en un desafío en cualquiera sea el ámbito en el cual lo estamos ejerciendo, ¿no? Porque estamos formados, bueno, en inicial, en primaria, los compas, yo en especial, y después en ciencias en general, y cómo la práctica y el ejercicio de la docencia siempre termina siendo un desafío igual, por más formación. No sé, los compas que ya tienen experiencia, si recordarán sus primeras, me atrevería a decir, horribles planificaciones, y después cómo uno se termina puliendo a medida que va ejerciendo en el momento, y decís, no, ¿cómo puse en todo esto? ¿Viste? Que van a hacer 15.000 cosas en una hora, y todos los alumnos van a prestar atención, y es mentira, no va a pasar eso, y es como uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas que en las primeras planificaciones uno no lo suele contemplar, y después, bueno, justamente ahí con los docentes de las prácticas, encargados de las prácticas o de las didácticas, o cualquier sea la asignatura que pida esas planificaciones, es como que vas yendo también, y uno mismo también se da cuenta, y se termina generando algo que a mí me pasó cuando tomé mi primer cargo en la escuela de ciegos, que es como que se genera como algo que es intuitivo. Pero es como que es un doble juego, porque en realidad es intuitivo, pero porque ya lo sabés, o sea, ya lo aprendiste, y en toda la suplencia era como, ay, esto lo aprendí en tal lado, y es como que me terminó de cerrar todo, y fue hermoso, la verdad que fue una experiencia divina. También hubo cosas que mucho no me gustaron, pero bueno, como que terminó de entender todo. Eso. Pero bueno. Sí, pone en valor algo que conversábamos inicialmente, ¿no? Que tiene que ver con el origen distinto de los diversos saberes que hacen a la formación docente, ¿no? Qué saberes forma un docente no se resuelve solo en la
la redundancia, en la formación formal del profesorado. Y afortunadamente, porque sería una estafa creer que todo aquello que vamos a requerir como saber disponible para el trabajo docente empieza y termina en un espacio de formación formal, ¿no? Digo, ahí hay muchísimos otros y otras que ya lo han advertido, pero digo, tanto lo biográfico como la formación inicial, como la socialización profesional, son espacios de construcción de saberes. Por eso es necesario legitimarlos, porque los docentes seguimos en formación en ese espacio de trabajo. Y en esos espacios de trabajo construimos saberes que no podemos reconocer como tal, como saberes propios del trabajo, y que de alguna manera nos descansan en estos esquemas de actuación que como todo sujeto educativo tenemos, ¿no? Bueno, lo habré aprendido porque lo vi, pero son saberes construidos en la práctica. Y esos saberes construidos en la práctica tienen que tener circuitos de legitimidad, porque si no se reconocen como tales, ¿sí? Y digo, y también son parte de las banderas para seguir peleando condiciones que reconozcan los complejos saberes puestos en juego cuando somos docentes. Porque no hay horas para ello. Digo, hoy cuando Sofía comentaba las distintas Fernanda, comentaba como las articulaciones por año, las distintas cosas por año, hay una de las dimensiones que cambió muchísimo en estos profesorados que tienen diseños curriculares en el que los espacios de la práctica que fueron aprobados en el 2007-2008 y que tienen espacios de la práctica los 4 años, que son los de inicial, primaria, educación física y discapacidad, de educación especial, todos esos profesorados contemplan espacios que se llaman los famosos TAIN, que son talleres integradores, articuladores, integradores por año y por carrera, y esas son horas pagas de encuentro y de articulación en el trabajo por año en el nivel educativo en el que se esté, en ese profesorado, en primero, en segundo, en tercero y cuarto. Eso fue un logro histórico, no solo gremial, histórico del colectivo docente, porque eran las primeras horas pagas que no se estaba frente a curso, en el sentido tradicional de pensar frente a curso dando clases. Eran horas que reconocían todo ese otro conjunto de trabajos, de decisiones, de articulaciones que los docentes hacíamos, en los pasillos, en las buenas voluntades, en los proyectos comunes, en el marco del proyecto institucional. Eso es fundamental, digo, eso hay que cuidarlo mucho, pero también lo que pone en valor es una de las dimensiones y uno de las prácticas que habitualmente como docentes hacemos, pero que no estaban reconocidas. Entonces hay que poder seguir dándole forma a estos saberes que no están reconocidos como saberes de la formación, porque son justamente los que contribuyen a la experticia y al trabajo docente, a mejorar nuestro trabajo docente, que además tienen la complejidad de no poder ser puestos en ningún lado a dialogar, y tienen la complejidad también de que los circuitos institucionales más tradicionales no contemplan como saberes construidos. Entonces, hay que poder empezar mucho hay hecho, no es que esto es un desafío en cero, hay mucho hecho desde ya, muchos institutos, muchas instituciones, muchas áreas de gestión tienen esto como premisa, pero sí es necesario mirarlos atentamente para no perderlos como banderas que se han logrado conseguir luego de muchísimos años de reclamo, ¿no? Sí, de hecho que en cuanto a los taínes, por ejemplo, acá en el 97 no se aprovechaban mucho. Entonces, de hecho me incluyo porque no reconocía ese espacio como que me iban a enseñar algo más. Está visto como eso, lamentablemente. Yo me di cuenta tarde, pero hubiese estado bueno seguir o avisando a los nuevos, al nuevo alumnado de que aprovechen realmente ese espacio. Creo que las instituciones también tendrían que enfocarse a hacer un poco más de publicidad, por así decirlo. Y en relación a lo que venía mencionando Pocha antes con las trayectorias y las biografías y la socialización profesional,
justo que está Yami, yo me acuerdo de haber en Investigación 1, en Investigación Educativa 1, haber trabajado con parte, digamos, con otro fin, ¿no? Pero o sea, recuperamos a Liod, a Andrea Liod y a todo ese laburo sobre las trayectorias y las biografías de los docentes y nada, como una lectura que en ese momento, yo tengo el recuerdo de haberla leído por primera vez y que haya sido como re disruptiva esa concepción de toda la trayectoria que un docente tuvo desde que fue estudiante en una escuela hacia su labor profesional. Y lo mismo quizás para como recomendarles que si nada, a quienes les interese cuando lleguen a ese momento de la carrera, hacer formación permanente de educadores, que es una materia que está en una de las orientaciones de la carrera, pero que si quieren hacer otra orientación la pueden meter como optativa, como que se puede ahí buscar el vericueto burocrático, pero que es una materia que tiene un montón de estas lecturas, tiene muchas lecturas que van a esta discusión de la formación docente y de cuáles son las distintas maneras y dispositivos para pensar, bueno, cómo saben lo que saben los docentes, qué saben los docentes y de dónde lo aprendieron y todas esas preguntas. Como ahí su comentario, a mi formación permanente de educadores también fue una materia que me disparó un montón de preguntas re interesantes en esa clave. Como así, datos de color, pastillitas, diría Lean. Y después nada, quizás yo pensando en quizás no extendernos mucho para no robarles ya mucho más tiempo, no sé si quieren podemos ir a ver si hay alguna otra duda o pregunta o comentario, pero para eso, no extendernos más que las 2 horas, que si no después la computadora se nos vuelve contraproducente, de ir cerrando, pero sin dejar de agradecerte primero que nada a vos, Apocha, por eso, por haber preparado y sistematizado tantas aristas tan interesantes como para ahondar en esta idea de la vinculación y la circulación de saberes y sujetos en estos espacios, y después a todos por sumarse y por aportar esta lógica de conversatorio también, ¿no? Que sea un intercambio y que sea conversado, que lo vuelve aún más interesante, vuelve aún más interesante estas discusiones, hacerlos de ese modo, así que en eso agradecerles. Yo ya quisiera llegar a 5º año, te digo, si la tenemos a Silvina. Aparte, son de esas docentes que contagian, viste, su ritmo de querer aprender más. Te juro, yo la escuchaba hoy, tomé apuntes. Nada, es increíble. Gracias. Después me van a querer callar en clase. Me van a querer callar. No, mentira, gracias. Qué amorosos, qué amorosos. Yo no soy muy objetiva, Pocha, no puedo decir algo objetivo. Mi hermana científica. No, pero una cosita chiquita nomás, cómo lo que trajiste hoy vuelve a colocar en el centro de la escena la enseñanza, ¿no? La reflexión, que venimos estos días, Pocha, hablando sobre eso un montón además. Sí. Digo, bueno, cómo la situación de la pandemia también, ¿no? Volvió a colocar en el centro de la discusión, para bien o para mal, pero de la discusión volvió a colocar la enseñanza y la complejidad de la enseñanza y todo lo que se compromete en ese acto. Y nada, qué decirte, que ya sé que sos así de prolija y de sistemática y de rigurosa, pero me encantó toda la parte histórica que plantea, no sé, cosas que escuché como nuevas, así, de volver a escucharte, me parece súper interesante también eso, como siempre situar desde dónde habla una, todos los antecedentes, esto que decías del proyecto de investigación de Julia, como nada, como también nos vuelve como a colocar en la idea de comunidad educativa que ya viene pensando sobre las prácticas de enseñanza y bueno, se actualizan con ustedes en esa materia. Sí, yo en eso, sí, por eso también traía que bueno, que en todos los espacios, ¿no? Pero habla eso, con un telón de fondo que afortunadamente en mi caso es un colectivo docente por demás de amoroso y generoso, en el que yo también pude ser docente, ¿no? Digo, también
es justo reconocer con quiénes una inició la docencia y qué cosa fue aportando a esa causa, a una causa que se volvió colectiva, por supuesto, y bueno, y a las convicciones que nos mueven como cátedra. Y uno es este desafío más histórico para adentro, ¿no? Que, digo, sobre el que muchas afortunadamente previamente han hecho escuela, han levantado como cosas que uno vuelve a leer hoy y tienen una vigencia que, bueno, vuelve a ratificar que no hay que perder de vista, que eso es constitutivo también de nuestra carrera, de lo que somos, de la comunidad, de las luchas perdidas, de las personas que ya no están, de seguir como pensando, bueno, como guardando memoria, ¿no? Haciendo memoria, no guardando, haciendo memoria de esa construcción que uno la antecede, porque uno es parte de eso, de algo que existía y que va a seguir existiendo. En todo caso, los aportes son en ese colectivo. Y de nuevo resaltar que, también a modo de cierre, que me quedo pensando como en los saldos, ¿no? En los saldos para cada uno, en la diversidad de esos saldos, en que cada uno habrá puesto en juego lo que escuchó, lo que le invitó a pensar, lo que se repreguntó. Eso para mí, en el prearmado, en ese mini guión, en esa planificación que me armé, fue súper enriquecedor, porque bueno, uno vuelve a poner en contexto lo que dice, a quiénes se los dice, con qué intenciones, así que enormemente agradecida por eso también, por la invitación y por la posibilidad de pensar esas ideas en esta clave acá, para este conversatorio. Sí. Y los esperamos en práctica.